especializado en patrimonio cultural bibliográfico a partir del año 2004, ¿no? Llegué a esa oficina, hice el manual respectivo, también el reglamento, el proyecto, ¿no? El reglamento de la base de datos, ¿no? Pero ha quedado un proyecto nada más. Bueno, comienzo mi exposición. Generalmente cuando uno habla del patrimonio bibliográfico y ve la bibliografía, ¿no? Hasta hace 10 años, todavía se resistían, ¿no? A denominar libros eh, a los libros que ahora actualmente se denominan libros arcaicos, ¿no? Se decía, ¿no? Que solamente eran libros los impresos, posteriormente aceptaron, ¿no? Que también existían los manuscritos y obviamente, ¿no? Las tablillas de arcilla que se han encontrado, ¿no? En Sumeria eran manuscritas, ¿no? Ya Lytton, ¿no? En 1970 hablaba, ¿no? De que en el futuro el libro cambiaría en su estructura y sería de otra manera, ¿no? Como tenemos ahora los libros ebook. Entonces, pensando en esa idea también pensé lo mismo, ¿no? Pero no a su futuro, sino retrocediendo. He capacitado, ¿no? En el Sistema Nacional de Bibliotecas, un manual para el cargo escolar, y ahí mencionaba, ¿no? Sobre los libros antiguos. Y ya en la actualidad ya parece que ya todos han aceptado, ¿no? Que también son libros, ¿no? Tenemos libros hechos sobre comparaciones de tortuga, sobre omóplatos, listones de madera, listones de huesos, de bambú, ¿no? Como se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de China. Y en este caso voy a mencionar, ¿no? A las bibliotecas de Sumeria, ¿no? La biblioteca de Ebla, ¿no? Ustedes pueden mirar en la parte superior, hay dos dibujitos, ¿no? Dos imágenes, que son una reconstrucción de lo que eran más o menos las bibliotecas de Ebla, como habían sido. Se han encontrado ahí dos habitaciones, una pequeña y una más grande. La pequeña se supone que era el archivo y la más grande era la biblioteca en sí. Se ha encontrado una gran cantidad de obras, ¿no? Se puede decir que todo eso es patrimonio de la humanidad porque muchos se han inspirado justamente en esas obras para hacer otras posteriormente. Por ejemplo, ahí se tiene eh, el famoso Noé, ¿no? Que se deriva de Atrasis, ¿no? Que es un personaje igual, ¿no? De los acadios, de los babilonios. Tenemos a Unapistín, que es el mismo personaje que se va repitiendo, ¿no? O como la historia de Sargón, ¿no? Que lo dejan en un canastilla, ¿no? En un río, ¿no? Y después se repite posteriormente, ¿no? En los hebreos, ¿no? Con Moisés. Entonces, es importante ver, ¿no? Que el patrimonio biográfico es bien antiguo. Eh, este patrimonio se supone que ya existían bibliotecas hace 5.000 años. Y no es algo que se dice de ahora, ¿no? En la nueva enciclopedia temática, ¿no? De la década de 60, ya en sus páginas, en el tomo 7, ahí podemos leer, ¿no? Que dicen, ¿no? Que ya hace 5.000 años ya existían las bibliotecas, ¿no? La página es la 413. Entonces, a veces me parece que no se contextualiza la información, ¿no? En las diversas disciplinas. Porque en bibliotecología recién en este siglo se ha comenzado a reconocer todo eso, ¿no? A pesar de que ya los descubrimientos son del siglo XIX, ¿no? Del siglo XX, en los cuales se descubren estas famosas tablillas, pero a veces ha sido difícil aceptarlas, ¿no? También menciono acá los libros arcaicos, ¿no? Porque hay una inmensa cantidad de libros. Yo he puesto algunos nomás, los principales, ¿no? También las bibliotecas tenían sus normas de catalogación, de clasificación, igualmente la parte de los archiveros, ¿no? En ese aspecto, la persona que se encargaba de la biblioteca, del archivo, era lo mismo, ¿no? No había distinción, archivero, bibliotecario, ¿no? O bibliotecólogo, archivólogo, como lo hay ahora, ¿no? Entonces,
aquí yo menciono las que yo considero que son más principales, digamos, ¿no? Desde la más antigua que he podido ubicar hasta la más nueva. La mayor parte de estos escritos están en acadio, se han podido recuperar en acadio por la biblioteca de Azurbanipal, pero originariamente se escribieron en sumerio. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Que las fechas que ustedes ven ahí, ¿no? De 2600, son los escritos, digamos, más recientes, ¿no? Que se han podido recuperar. Y de hecho que existen más antiguos. Eh, Podemos ver, ¿no? Que hay el código de Uruguagina, ¿no? Bueno, había normas, instrucciones, las bibliotecas también tenían sus propias normas, y los palacios tenían sus normas, eh, en las bibliotecas generalmente estaban ubicados en los palacios y en los centros ceremoniales, ¿no? Digamos, los templos. Entonces también tenían sus propias normas de uso de esa biblioteca, ¿no? Lamentablemente hasta ahorita no se ha podido, ¿no? Ver qué normas, ¿no? Pero supongo yo que en algún momento alguien las descubrirá y las dará a conocer. Pero aquí yo más o menos menciono, ¿no? La bibliografía que yo considero que más o menos todos debemos conocer, ¿no? Los diversos códigos que hay, por ejemplo, el código, como le he mencionado, el Cojina, el código de Ur, el código de Hammurabi, en los cuales ya había normas. Pero lo más curioso que se ha descubierto es que, por ejemplo, en la ciudad de Ur, ¿no? La mujer sabía leer, sabía escribir. Entonces, parece ser que la primera ciudad, ¿no? De la cual se tiene conocimiento, estaban bastante civilizados, ¿no? Han sido después las culturas posteriores las que han ido quitando, ¿no? En derechos, ¿no? A la mujer, ¿no? Eh, Aquí también en la biblioteca arcaicas menciono también aquellas en las cuales se han encontrado, ¿no? Las tablillas de arcilla, porque hay otras ciudades antiguas de las cuales no se ha encontrado nada y por lo tanto no se dice, ¿no? Que haya tenido biblioteca. Pero tenemos que ver que generalmente cuando una ciudad es grande tiene que tener un archivo, una biblioteca, pero como les menciono, acá estoy eh, describiendo solamente a aquellas que la historia les ha encontrado, ¿no? Digamos, las tabletas de arcilla. Porque es obvio que en otras ciudades tuvo que ver, ¿no? Y el desarrollo ha sido más o menos como las bibliotecas de ahora, ¿no? Había una persona que se encargaba de la biblioteca, de catalogar, de clasificar, de su conservación, más o menos cumplían las mismas obligaciones. Lo mismo era la persona que como también se encargaba de archivo, hacía lo mismo con el archivo. E igualmente como ahora los archivos eran también minuciosos, ¿no? Por ejemplo, se decía, ¿no? Eh, de tal animal, ¿no? Pertenecía a tal rebaño, el dueño era fulano de tal, el pastor era fulano de tal, estaba en tal lugar, eh, toda una serie de datos eh, que resultaba a veces bastante exhaustivos, ¿no? Creo que más exhaustivos que algunos datos de ahora. Y esas normas lamentablemente se supone que existieron, ¿no? Porque existen los documentos, ¿no? No existe un documento que normalice, pero por la forma en que estaban redactados los documentos, estaban ordenados los documentos, existían catálogos, bibliografías, la descripción era por el incipit, o sea, se iniciaba por la forma en que la obra comenzaba con unas líneas, eso era el título, ¿no? Por eso, de Gigamés, por ejemplo, tenemos que tiene varios títulos, porque a veces comenzaba que era el rey, que dos partes de Dios, una parte de ser humano, o que estaba sobre encima de todos los reyes, o que era aquel que había visto las profundidades. O sea, tenía varios títulos, pero sin embargo, la forma de valorarlo o clasificarlo parece que era lo mismo, porque los listados que se han encontrado en todos tienen el mismo orden, salvo que existiría un copy-escribe, ¿no? Como ahora hay un copy-paste, de repente existía un copy-escribe, pero eso se ha encontrado en las diversas bibliotecas, ¿no?
un orden en las obras. Parece que tenían una forma de clasificarlo que hacía que todos, en todas las bibliotecas que se encontraban, tuvieran un mismo orden. Entonces, aquí también les he mencionado más o menos en el orden que me parece que debía ser, ¿no? Por ejemplo, acá me he equivocado, no he puesto dos veces la biblioteca de Ur, pero son ciudades que han sido antiguas, pero a veces una biblioteca de una ciudad más moderna tiene, ¿no? Más publicaciones, más libros que otra más antigua. Aquí les presento un mapa, ¿no? Estas son más o menos las ciudades que existían antiguamente. Y si eran ciudades, quiere decir que tenían, ¿no? Cierto tipo de control, cierto tipo de normas, y bueno, no en todas he encontrado vestigios, ¿no? de las tabletas de arcilla. Eso debido también a que ha habido, digamos, saqueos, ¿no? Si se encontraba en algún lugar las tabletas de arcilla, desaparecían, los vendían. Por eso es que la mayor parte de este patrimonio de la humanidad está esparcido fuera, ¿no? de Mesopotamia, o bueno, en este caso, ¿no? Parte de Arabia, parte del Medio Oriente, ¿no? No se encuentran ahí, están esparcidos por todo el mundo. Eh, Esta es la parte baja, ¿no? Del mapa que he mencionado anteriormente. Si ustedes ven acá, sería más o menos la parte donde dice Sumer Uruk. Como ustedes verán, a pesar de que aquí en el mapa se muestra pequeño, aquí vemos que hay un montón de ciudades. Y obviamente estas ciudades también tendrían su archivo y su biblioteca, ¿no? Pero como les menciono, se ha ido perdiendo porque estas ciudades se peleaban entre sí, ¿no? Se destruían entre sí, y por eso es que la biblioteca de Asurbanipal, ¿no? Que realmente fue de Sargón II, ¿no? Pero Asurbanipal hizo que fuera, digamos, más amplia en cuanto a sus colecciones. Entonces, vemos, ¿no? Que realmente se calcula que había unas 200 bibliotecas en esta época, ¿no? Cada una con sus normas, cada uno con su personal, su bibliotecario, y eran, obviamente, ¿no? Solamente para la gente noble o gente, digamos, que tenía grandes puestos o dinero, ¿no? Aún en esa época se veía esa diferencia, ¿no? Porque el resto de gente, muchos, ¿no? Pues no sabían ni leer, la mayoría no sabía leer. Dentro de lo que es patrimonio cultural bibliográfico tenemos muchos términos. Por ejemplo, acá lo mencionó, ¿no? Bien cultural, material bibliográfico, patrimonio bibliográfico documental, patrimonio cultural nacional, patrimonio cultural documental bibliográfico nacional. El patrimonio histórico, ¿no? Que a pesar de que es un término antiguo y que se ha dejado de utilizar en buena parte del mundo porque es un término que ha quedado corto, ¿no? Para lo que es considerado actualmente patrimonio cultural, que es también un concepto que ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Se inicia solamente refiriéndose al patrimonio monumental y artístico, y ahora ya tenemos una serie de soportes que son considerados, ¿no? Patrimonio cultural. La mayor parte de estos términos están en nuestra normatividad. No hay no hay una estandarización. Si bien primigeniamente patrimonio cultural, ¿no? es la institución jurídica, y después se han venido, ¿no? aunando las demás diversas corrientes de las cuales se ha ido nutriendo, en nuestra normatividad se ha hecho sinónimo. Y la mayor parte de estos términos se utilizan indistintamente, ¿no? Al margen de que si estén bien, de acuerdo a nuestro idioma o no, o de acuerdo, estén bien construidos temáticamente o no, ¿no? Bien cultural. En este caso estoy poniendo, ¿no? como fuente el diccionario de la lengua española, ¿no? Es un diccionario que ya se han venido, ¿no? aunando los aportes de las diversas academias de todo el mundo, ¿no? De habla hispana, hasta la Academia de Norteamérica, ¿no? Estados Unidos, también tiene ya su academia.
Entonces, a este diccionario se han ya venido uniendo diversas expresiones, hasta ciertos constructos que se utilizaban en metodología de la investigación, ya aparecen acá ya aceptados ya, ¿no? Y por eso es que a veces uno mm, comete errores, ¿no? Cuando hace una expresión. A veces no son errores porque también eh, coloquialmente no todos hablamos igual, no utilizamos los mismos términos. Por ejemplo, aquí en Lima si uno va a comprar un plátano, todo el mundo entiende, ¿no? Y qué cosa es plátano, la fruta es bien conocida. Pero si ustedes van al norte, ¿no? Digamos a Tumbes y piden un plátano, puede ser que ustedes lo vean ahí y todo el mundo diga que no tiene, porque ya no le denominan plátano, al plátano le llaman al guineo verde. Y si tienen todos maduros, pues le van a decir que no tienen plátano. Entonces también hay que ver eso, ¿no? Cuando se mencionan los conceptos. Entonces acá menciona, ¿no? Bien es cosa material o inmaterial en cuanto a objeto de derecho y como cultura toda expresión del ser humano, ¿no? Eh, acá menciona los conceptos de cultural relativo a la cultura y bien cultural que es la unión de esos dos conceptos, ¿no? Es la bien expresión del ser humano como ente cultural. Esto también es una teoría que recién este siglo no se está aceptando por todo el mundo, ¿no? Que el ser humano es un ente cultural. Anteriormente no, entonces la explicación que uno podía dar del patrimonio o bien cultural era un poco más extensa, ¿no? Porque ya no siendo el ser humano un ente cultural, entonces uno tenía que recurrir a lo histórico. Generalmente eso es lo que se ha hecho, ¿no? Pero ahora como el ser humano es un ente cultural, bueno, todo lo que produce ese ente cultural, solamente que hay que escoger de esos productos aquello que considere importante, ¿no? Acá abajo he puesto una bibliografía, ¿no? No más o menos aquellos que se interesen, ¿no? Por estos términos, por este tema, ¿no? Porque lo que menciona acá intercultural, acá van a encontrar en estos dos libros algo al respecto. Acá ya lo recalco, ¿no? Con las nuevas teorías, ¿no? Que es un bien producido por el hombre. Recalco que todo lo que nos rodea es, ¿no? Bienes culturales, ¿no? O patrimonio cultural. Desde un botón, una aguja, ¿no? Prácticamente todo lo que nos rodea, porque es todo lo que nosotros producimos, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Abarca los bienes materiales e inmateriales, ¿no? Con el material bibliográfico sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, antes no se tenía esto, ¿no? Que el material es un conjunto de documentos, entonces nosotros tenemos que recurrir a constructos para explicar eso, pero ahora como ya está citado por el diccionario de la lengua española, entonces ya es más fácil, ¿no? Porque a veces los constructos no se encuentran, ¿no? En bibliografías, entonces son conceptos operativos que se utilizan a veces en la disciplina que utiliza el profesor para explicar una teoría, ¿no? Para hacerlo entendible. Pero felizmente ahora ya está en el diccionario de la lengua española y ya todo el mundo, no, si no le pide una bibliografía, entonces no puede decir, no, ahí está. Con respecto a bibliografía, ¿no? Que es la relación de textos, también, ¿no? Felizmente ya se está, podemos hablarlo de una manera más directa, ¿no? Porque antes decíamos, relacionamos, ¿no? Bibliografía y material bibliográfico. El bibliográfico es un conjunto de documentos, ¿no? Pero anteriormente no había una fuente, un concepto explícito sobre eso, entonces tenía como que relacionarlo con bibliografía. Bibliografía y documento, material y bibliografía para conceptualizar, ¿no? Hacer los conceptos operativos que desde ya se manejaban, ¿no? Pero que, digamos, era algo oral, ¿no? Una transmisión oral del docente al alumno, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, eso de documentos, especialmente se enseñaba en los conceptos de metodología de trabajo intelectual, curso bien antiguo que solamente los más antiguos han llevado ahora, es el curso de metodología de la investigación, ¿no? Y tú sabes ese concepto de documento. Pero ahora ya está
en el diccionario de la lengua española, ¿no? Y hasta un concepto bien explícito y un ejemplo, ¿no? Un resto de vasija dice, puede ser documento arqueológico, ¿no? Entonces, tenemos documentos bibliográficos, documentos archivísticos, documentos monumentales. Documento en sí es todo aquel objeto que puede brindar información sobre la civilización, ¿no? Sobre la existencia del ser humano. Entonces, felizmente, ya podemos decir, no, acá está la fuente, ¿no? Es decir, el concepto que siempre ha existido el documento, ¿no? Pero que ahora ya está plasmado en un diccionario de la lengua española. Acá recalco, ¿no? Sobre material bibliográfico, porque a pesar de que parece que fuera simple, es muy complejo. Tenemos el caso de, por ejemplo, de los archivos. Cuando uno habla de archivo, dice, este es material archivístico, no tiene nada que ver con la bibliografía, no tiene que ver nada con la Biblioteca Nacional. Sin embargo, tenemos que el mayor depósito de material bibliográfico, que es el Archivo Nacional de Aerofotografía, tiene más de 1,5 millones de especies bibliográficas, ¿no? Negativos. Es un archivo, pero está bajo la competencia de la Biblioteca Nacional de Perú. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los museos postales, ¿no? Las postales son material bibliográfico. Claro, como museo depende de la Dirección Nacional de Museos, pero a la hora de ver el documento, su clasificación, su ordenamiento, tienen que recurrir, ¿no?, a la Biblioteca Nacional. Y lo mismo sucede con el archivo, ¿no?, de mapas, de planos, de fotos, ¿no? Los archivos en los cuales el material bibliográfico es lo que predomina, ¿no? Porque muchos a veces tienen su pequeña biblioteca, a veces biblioteca tienen su pequeño archivo de material archivístico, pero en este caso es material bibliográfico. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional de Perú tenemos el anuario bibliográfico. Entonces, todo lo que se detalla allí es material bibliográfico. Y, por ejemplo, tenemos la Biblioteca Nacional de China, ¿no?, donde su material bibliográfico se extiende pues hasta de fotografías o de negativos fotográficos. Voy a ir a consultar al Archivo General de la Nación. Y eso es lo que pasó con el Archivo Nacional de Aerofotografía, ¿no? Fue el Archivo General de la Nación y ellos dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ese es material bibliográfico. Y fueron de ahí a la Biblioteca Nacional de Perú, ¿no? El comentario que les quería hacer sobre el material bibliográfico, ¿no? Que aparentemente es fácil de identificar, pero no lo es tanto. Ahora viene el patrimonio, ¿no? El concepto de patrimonio, a través del tiempo, unido a la palabra patrimonio cultural, se ha extendido, ¿no? Porque así, patrimonio así, como que se comprende que está un poco más limitado, ¿no? Con respecto a todo lo que comprende el conjunto de bienes culturales. Entonces acá también, felizmente, está ya bien explicado en el diccionario de la lengua española, ¿no? Jurídicamente es todo aquello que puede no ser, digamos, puesto dentro de una norma, o puede ser apoderado por una persona, ¿no? En este caso, este concepto también ha evolucionado, ¿no? En concordancia con los demás. Unos quieren, ¿no?, tener más conocimiento sobre esto, no pueden recurrir a la Enciclopedia Jurídico Meva. Ahí tiene bastante sobre este tema. Acá vuelvo a repetir la bibliografía, ¿no? Repito, ¿no?, que la relación de textos procedentes de diversos, ¿no?, soportes. Y también son todos aquellos documentos, ¿no?, que están dentro del listado de esa relación bibliográfica, ¿no? Por eso que en el concepto de material bibliográfico podemos ver
¿no? Que es un conjunto de bienes, ¿no? De soportes bibliográficos. Aquí ya lo he unido ya los dos términos, ¿no? Patrimonio bibliográfico, ¿no? En un término junto, ¿no? Y también acá menciono el concepto, ¿no? De diccionario de la lengua española y el diccionario de la lengua nueva, ¿no? Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos, ¿no? Acá los uno a los dos, patrimonio bibliográfico. En principio, en la Biblioteca Nacional, nosotros habíamos hablado de patrimonio histórico, patrimonio bibliográfico histórico, pero con el tiempo vimos que no era apropiado y solamente quedamos en patrimonio bibliográfico nada más y le agregamos, ¿no? Periodo de tiempo, ¿no? Para ver ese aspecto. Porque histórico tiene un problema. Por ejemplo, es algo que no se desarrolló mucho acá en el Perú, ¿no? Pero tenemos que la antigüedad ya en otras legislaciones, ¿no? Como referencia a la española, son de 100 años, ¿no? Y usted, si sacan la cuenta 100 años atrás, más de 100 años atrás, el próximo año siguiente, ciertos bienes van a pasar de más de 100 años de antigüedad, y así el año siguiente, y así el año siguiente. Entonces, por eso dejamos de utilizar, ¿no? Lo histórico también. Aparte de que ya desde hace mucho tiempo en bibliotecología ya no se utiliza histórico, no sea, se utiliza material antiguo, fuente antiguo. Acá también he puesto una bibliografía, ¿no? Para aquellos que se interesen más en este tema, ¿no? Puedan, digamos, investigar más, ¿no? En este tema, patrimonio bibliográfico documental, por si acaso esto yo lo escribí ya hace 10 años, ¿no? Por acá lo pongo. Cuando lo descubrí, me pareció bien curioso, ¿no? Porque dice bibliográfico documental. O sea, por mis conocimientos ya de metodología, ya me pareció un poco mal, ¿no? Porque documental debería ir acá, o en todo caso, no mencionarse, ¿no? Porque ya se sabe que existen documentos bibliográficos, existen documentos archivísticos, existen documentos arqueológicos, pero me parece que es una influencia, ¿no? Del norte, ¿no? Allá, como he escrito en la parte superior, dicen bibliográfico y documentario, ¿no? Acá más o menos menciona un comentario al respecto, ¿no? Porque ellos hacen, bueno, para nosotros nos parece al revés, ¿no? Yo supongo que ellos lo ven de una manera normal. Por ejemplo, cuando dicen Batman, ellos dicen murciélago hombre, dicen Milmen, dicen leche hombre, pero nosotros decimos lechero, el hombre murciélago, ¿no? En español. Entonces, yo me parece que esa influencia ha sido, ¿no? Y ha sido decisiva para que utilicen este término, ¿no? Bibliográfico documental. En mi opinión, eh, hasta ahora he visto, ¿no? Que algunos utilizan este término, y bueno, ya ingresó en nuestra normativa también, y la Biblioteca Nacional lo utiliza, ¿no? Bueno, eh, eh, a veces uno piensa que es un error, pero otra persona puede decir que no. En este caso, les quiero mencionar, por ejemplo, en conservación. Existe toda una teoría sobre la conservación y, por ejemplo, en la teoría de la conservación es el hiperónimo y tiene las intervenciones son los hipónimos. Ahí tenemos conservación, abarca lo que es la reconstrucción, lo que es la restauración, lo que es la habilitación, lo que es la recuperación, lo que es la consolidación y toda una serie de intervenciones que se puede estar los bienes, ¿no? La prevención, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras teorías que no. Por ejemplo, en una ocasión estuve discutiendo con un amigo, ¿no? Y después me di cuenta que era un error mío, porque en la Biblioteca Nacional existe una enorme bibliografía con respecto a conservación y que opina lo mismo, ¿no? Están utilizando indistintamente términos porque en inglés son sinónimos para preservación, conservación,
pero en español no. Pero son teorías que han llegado acá a nuestro país. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene bastante influencia, ¿no? De Estados Unidos, en la catalogación, en la conservación, la capacitación generalmente viene de Estados Unidos. Entonces, si uno comienza a indagar, todos piensan más o menos parecido, ¿no? La dirección de la Biblioteca Nacional que se encargaba justamente de la conservación era Dirección de Preservación y Conservación. Entonces ahí se puede notar la influencia anglosajona, ¿no? En cambio, la otra teoría es la teoría que viene de España, ¿no? Bueno, no es necesariamente española, ¿no? De ahí viene de Francia, de ahí de Alemania, ¿no? Bueno, son influencias, ¿no? Pero a eso quería ubicar, ¿no? Yo supongo que de ahí viene el patrimonio, ¿no? Bibliográfico documental y que bueno, ya también ahora lo utilizamos, ¿no? Acá estoy recalcando, ¿no? Que viene del norte, es obvio, ¿no? Perdón, Tiene su Eduardo. forma de Perdón, expresarse. Eduardo, no sé si Sí, me escuchas, perdón. ¿Podrías quitarle? sí, Acá hay una imagen, parece que es de tu pantalla. Tal vez le puedas poner una X en la esquinita para que desaparezca y en la parte superior que no nos está permitiendo ver. Este es un recuadro, ese. Exacto, súbelo un poco más, un poco más. Se sigue viendo, ahora se agrandó más. No sé cómo lo puedes saber, elimínalo. voy a empezar A ver, abajo ahora se apareció. Y los de abajo, por favor. No sé qué puede ser eso. Ahí está. sí, ya, Ahí está. Y lo de arriba también, encima del patrimonio documental. Creo que eso lo puedes ocultar. Hay una imagen ploma en la parte superior. No sé por qué está. Esa no, la otra. Esa. pero Buenos días. ya se Tiene pasó. una flechita que va a poder hacer que esa barra desplegable pueda contraerse nuevamente. Ya está, ya perfecto, ya quedó Gracias. perfecto, Eduardo, ya puedes Gracias, continuar, gracias. gracias, disculpa. Ya, gracias, profesora. Gracias, profesora. Bueno, acá tenemos el título Patrimonio Cultural Nacional, ¿no? Este tema también me parece a mí, en mi opinión, que puede generar errores, ¿no? Porque cuando uno dice nacional, si unimos patrimonio nacional, dentro del nacional puede haber un montón de objetos que no son realmente peruanos. Por ejemplo, los buques, ¿no? Tienen la bandera nacional, pero son construidos en otro lugar, no son buques peruanos, realmente. Me parece que se debería hacer si es patrimonio cultural, decir patrimonio cultural peruano, ¿no? Claramente que para uno es entendible, ¿no? Patrimonio cultural nacional se refiere al Perú, pero parece que muchas personas, por lo nacional, cometen errores y piensan que el extranjero también, ¿no? Si es propiedad, si es patrimonio, entonces también debe ser declarado. Eso es lo que se ha dado en algunas declaraciones. Porque el concepto real de acá tiene que ver mucho con lo político, con la nación política, que se refiere a todas las diversas culturas o naciones que existen en nuestro país, ¿no? Eh, Eso también viene de una discusión de mucho más antes en derecho, ¿no? Con respecto al Estado nacional o al Estado cultural. Y aquellas personas que quieran, ¿no? Digamos, hacer algo más de esto, acá les he puesto una bibliografía. Hay un libro en alemán, le he puesto esto porque este es español, aunque toda esta teoría se discute, ¿no? De la nación política y la nación cultural, eh, lo discuten los alemanes, ¿no? Especialmente cuando eh, desaparece, digamos, ¿no? El imperio, ¿no? Germán. Y hay toda una serie de problemas entre ellos, porque existen algunos que opinan que debe hacerse un Estado en base a las naciones,
otro en base a lo cultural, y hay una discusión bien bonita, ¿no? Pero lo bueno que tenemos es que de ahí sale el concepto de nación política, ¿no? Que abarca todas las diversas naciones dentro de una circunscripción territorial. Por eso aquellos que quieran averiguar más sobre el tema, ahí tienen, ¿no? Este aspecto. Patrimonio cultural, documental, bibliográfico. Me parece que, en mi opinión, está bien construido este término, aunque lo documental podría obviarse y seguiría significando lo mismo, porque por el concepto anterior del documento, ya sabemos que lo bibliográfico es un documento, ¿no? Entonces, pero aquí he recalcado eso, ¿no? Que se refiere al patrimonio de la nación, ¿no? Y repito, ¿no? La nación política, ¿no? Porque el Perú obviamente está compuesto de diversas naciones, somos un país pluricultural, ¿no? Patrimonio cultural, documental, bibliográfico nacional. En este caso también está bien, me parece, pero sigo mencionando que lo nacional puede confundir a las personas, ¿no? Con el patrimonio en el sentido de propiedad. En la norma boliviana dice patrimonio cultural boliviano, ¿no? Me parece que acá debió ser peruano, ¿no? Ahora, es una especulación propia, ¿no? De que la gente se confunde. Es una especulación propia debido a que eh, ha habido declaraciones, ¿no? De material extranjero, ¿no? Pero dicen, pero si es patrimonio bibliográfico de la Biblioteca Nacional, ¿por qué no? ¿No? Entonces, me parece a mí, por eso de que no todos tenemos bien en nuestra mente, bien fijados, ¿no? La formación de todos estos conceptos y qué significan realmente, ¿no? Por ejemplo, a veces uno dice, oh, el patrimonio nacional, pero en el sentido de nación política, ¿no? Entonces, eh, a veces piensan, ¿no? Que nacional es, como lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, hay naciones que ocupan dos países, ¿no? Entonces, eso hace que se cometan a veces errores, ¿no? Con respecto al concepto. Entonces, por eso he puesto otra vez hincapié en este aspecto, ¿no? Patrimonio histórico. Con respecto a este término, como les dije, ha quedado, ¿no? Chico, ¿no? Ante lo que realmente es el patrimonio cultural. Sin embargo, se utiliza también como sinónimo de patrimonio cultural. Es lo que pasa en España, porque España no ha querido dejar este concepto. Y es obvio que no haya querido porque, como todos sabemos, España ha habido momentos en su historia en que ha tenido territorio en todos los continentes, ¿no? Entonces, ya ha habido un rey que decía, ¿no? Que en sus reinos no se ocultaba el sol, porque era verdad, ¿no? Pero ya realmente patrimonio histórico ha quedado chico, ¿no? Como concepto, ¿no? Aunque, como les digo, sigue utilizándose como sinónimo de patrimonio cultural, por lo menos en España, en la comunidad madrileña, ¿no? Porque en otras comunidades ya han cambiado, ya es patrimonio cultural. Y bueno, también históricamente este término fue lo primero que se utilizó, ¿no? Refiriéndose primeramente a los bienes inmuebles y al material artístico, ¿no? Tenemos que ver también que España, como tuvo territorios por todos lados, buena parte de Italia, la actual Italia era español, Alemania, ¿no? Los Países Bajos, ¿no? El último emperador tenía la corona de España, ¿no? Y justamente lo perdonó eso porque era muy español, ¿no? Los emperadores anteriores sabían español, sabían alemán, eran políglotas. O sea, iban a su reino y hablaban a sus súbditos con su idioma. Pero cuando este rey ocupó el lugar, bueno, no pudo hacerlo. Bueno, entonces, a eso se refiere el patrimonio histórico, ¿no? Actualmente, como les digo, en España es sinónimo de patrimonio cultural.
Y la norma, a pesar de que tiene este nombre, es una norma bien adelantada y está actualizada con todos los términos del patrimonio cultural. Patrimonio de la humanidad, ¿no? Ese patrimonio es importante para toda la humanidad. Acá pongo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Lo que ya nuestro país ha propuesto, ¿no? En el 2007, perdón, y el 2013, ¿no? Ya les había mencionado que hay cosas que son, que se consideran de toda la humanidad, ¿no? Por ejemplo, invenciones como la rueda, los números, el concepto de que la Tierra es redonda, por ejemplo, ¿no? Ya es de todo el mundo, ¿no? Nadie va a pedir bibliografía, ¿no? Uy, la Tierra es redonda, pero dame la bibliografía, ¿no? Ya es un concepto utilizado por todo el mundo, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que se dice patrimonio de la humanidad, ¿no? Como el Cóndor pasa, por ejemplo. Ha sido copiado en todo el mundo, le han puesto letras por todos lados. Hay películas en cantidad que se refieren a temas diversos utilizando esa música. Ha gustado, ¿no? Entonces, obviamente es un patrimonio de la humanidad, porque en todo lugar donde vaya un peruano, lo reconocen, por ejemplo, por esa música. Si toca esa música, ese es peruano, ¿no? A eso más que todo se refiere el patrimonio de la humanidad, ¿no? Es algo que identifica a toda la humanidad o es importante para toda la humanidad. Acá como antecedentes, ¿no? Yo he puesto estos antecedentes, aunque aún no son realmente normas, ¿no? Pero son antecedentes que, digamos, edictos, son órdenes, ¿no? Son cartas, son documentos, ¿no? Mediante los cuales, por ejemplo, en este caso, Rey Asurbanipal ordenaba, ¿no? A sus oficiales, a sus funcionarios, en todos sus reinos, que si encontraban un libro que él no lo tuviera, lo llevaran para su biblioteca. Por eso también algunos le denominan el primer bibliotecólogo, ¿no? Pero, o primer bibliotecario, ¿no? Del mundo. Pero como ya hemos visto anteriormente, no es así, ¿no? Quizás no se tengan nombres, ¿no? Pero por lo menos él, por su accionar, por su forma de comportarse, asume eso, ¿no? La primera persona que asume que debe, de todo su reino, debe tener, ¿no? Las obras y de todos los otros reinos también, porque para él es importante. En Egipto, por ejemplo, ¿no? Se hacían revisar los barcos, ¿no? Había una orden, todos los barcos se revisaban, encontraban un libro, lo llevaban aparentemente prestado para hacer una copia, ¿no? Ahora, si al hacer copia demoraba tiempo, ya dependía también del barco, tenía que volver en otra ocasión, ¿no? Acá he puesto la bula Cum Album Nostram Urbem, de 1462, ¿no? Que prohibía la demolición de edificios, ¿no? Lo he puesto como un antecedente antiguo de la protección del patrimonio, ¿no? Claro que existe otra bula de Martín V, ¿no? En la que nombra a una persona, algo así como maestro de carreteras, ¿no? Para que se encargue de restaurar, reconstruir, habilitar, ¿no? Las carreteras, ¿no? Las antiguas, ¿no? Discúlpame, Eduardo, yo Eso creo es, que ya estamos, discúlpame, ya estamos en el tiempo límite. sí, Te pediría que por favor, tal vez con algún punto más, concluyas en 2 ya, minutos para darle pase a los alumnos que puedan hacer algunas preguntas. profesora, ya. Entonces he mencionado estos antecedentes, ¿no? Acá menciono algunas otras normas, pero estas sí ya son peruanas, ¿no? En los cuales se ve algunas cosas importantes, ya se menciona la especie bibliográfica. Acá se habla del interés nacional, que posteriormente en Europa ya se está utilizando, ¿no? Pero que lamentablemente no se utilizaba en nuestro país. Es una serie de normas. Acá le he puesto esto, es español por si acaso, pero lo he puesto como una referencia porque aquellas donde, por ejemplo, se habla de la antigüedad del patrimonio, ¿no? Y se da los 100 años, ¿no? Y eso aceptado ya ha sido aceptado en Colombia, Argentina, en otros países, ¿no? Y en Europa también, aparte de España, Francia, Italia, ¿no? Y otros países. Acá estoy mencionando las normas en las cuales están los términos que anteriormente he mencionado, ¿no? Patrimonio cultural de la nación, patrimonio cultural, bienes culturales. Como menciona, no hay una estandarización, ¿no?
en la normatividad. Lo mismo, ¿no? Bienes culturales, patrimonio cultural, son del código, ¿no? La Ley General de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que también ya utiliza el término patrimonio bibliográfico documental. El ROF, ¿no? El ROF actual, ¿no? Que también lo utiliza, ¿no? En el anterior se utilizaba patrimonio documental bibliográfico, ¿no? La Ley General de la Nación, ¿no? Que también se utiliza ya indistintamente bien cultural, patrimonio cultural. Es más, lo ha, digamos, legalizado ese uso, porque lo pone como sinónimo, ¿no? Bien cultural, dice bien integrante del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Son dos teorías que ya se han ido uniendo, ¿no? Jurídicamente. La convención en la que sale de los bienes culturales, ¿no? También lo estoy mencionando. Por ejemplo, en las normas peruanas, ahí ya se menciona ya 1850, ¿no? Como el año límite para que todos los bienes anteriores se puedan declarar patrimonio cultural. Eso después ya es una convención, ¿no? Este es un concepto del CAM, ¿no? Nosotros pertenecemos al CAM, por eso lo he puesto. Acá está el patrimonio cultural de la nación. Otra vez lo estoy recalcando, ¿no? Es moderna, tendrá sus errores, pero es la mejor de las que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Acá menciona el uso de los términos, ¿no? ¿Qué normas? Se utiliza, en 1944 se utiliza por primera vez internacionalmente el término de bien cultural, ¿no? Al margen de que la teoría se desarrolle posteriormente en la década de 60, ¿no? Con la Comisión Franciscini, ¿no? Pero eso ya se da posteriormente. Entonces, espero que, ¿no? Les haya servido mi charla. Ahí en esta diapositiva he puesto, ¿no? Una bibliografía para que aquellos que se interesen, ¿no? Puedan estudiar mejor. Tengo un ebook que tiene ciertos errores no ortográficos gramaticales, pero ahí pueden encontrar, por ejemplo, las normas, las he transcrito, las que menciono acá las he transcrito, ¿no? Para que puedan analizar. Hay cosas interesantes, aparentemente algunas cosas que recién se están utilizando ahora, que se mencionan ahí. Y bueno, muchas gracias. Estoy listo a escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Pueden En hacer la realidad pregunta. muchas gracias. En realidad es un tema muy, muy interesante. Básicamente cuando se trata de unificar terminología, ¿no? Porque eso es lo que a partir de allí Sí, es cuando un determinado campo del saber o una determinada área ya se va haciendo común entre todos los que van a tratar al respecto. Entonces, voy a dar pase a alguno de los estudiantes que quisiera hacer alguna pregunta. A ver, por favor, háganla directamente y te pediría que, por favor, o les pediría que 10 en punto de la mañana estamos terminando y retirándonos de la reunión para poder acceder a la otra reunión de la escuela. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, por favor? Sí, buenos días. Profesora, El estudiante Durán. Sí, le escucho, Bravo. No, Vicente. Ah, perdón, Vicente. Sí. Ya, formule su pregunta, por favor. 2 preguntas nada más, toda vez que estamos con el tiempo, ¿ya? Ok. ¿Por qué dijo que usar el término nación era confuso? ¿Por qué lo mencionó? Bueno, ahí he puesto la bibliografía, ¿no? Es que hay toda una, con respecto a nación, hay una serie de libros que hablan al respecto, porque la nación generalmente se refiere a un grupo humano. Por ejemplo, tenemos la nación israelí, judía, ¿no? Que a pesar de que la gente se percibe por todo el mundo, pero forma una nación, tiene las mismas costumbres, misma historia, todo es igual, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país tenemos la nación aymara, la nación quechua, la nación huanca, son diversas naciones. Pero cuando se utiliza jurídicamente el término nación, se utiliza el término nación como nación política. Es un concepto que viene desde Alemania, ¿no? Que también ellos hubo discusión cuando desapareció el Imperio Germano, pero de ahí viene más o menos esa idea, ¿no? Nación política se refiere al conjunto de naciones dentro de una circunscripción territorial. En este caso, pueblo del Perú. Pero obviamente, por ejemplo, en nuestro país hay nación aymara, en nuestro lado,
y en Nación Aymara en Bolivia, ¿no? A eso me refería yo. Cuando es nación política es la que está dentro del país nada más, no a otra nación. Y en caso de material bibliográfico, porque puede escribir un boliviano de la nación Aymara, ¿no? Pero no porque sean de la nación Aymara, nosotros vamos a decir que es patrimonio cultural peruano, no ese boliviano. Pero bueno, a eso se refiere con el concepto de nación política, ¿no? Solamente son las naciones que están dentro de la circunscripción territorial nuestra. O sea, se considera a la nación. Pues, Espero bueno, haber contestado. Tengo una gracias. pregunta. Soy el estudiante Durán, disculpe. Pasa nomás, Durán, a ver, formule Sí, usted su bien. pregunta. Sí, buenos días. Le pregunto, usted mencionó la biblioteca de Ebla, pero ¿cuál sería la diferencia con la biblioteca de Alejandría? Más o menos porque la biblioteca de Alejandría también tiene una importancia y ello. ¿Cuál sería la importancia de cada una de ellas dos? Bueno, justamente en la biblioteca de Alejandría, ¿no? En importancia, mm, me parece que históricamente cada una tiene su importancia en el periodo de tiempo que fue, ¿no? Porque la de Alejandría se reunió también los conocimientos de todo el mundo. En la biblioteca de Ebla no pasó algo igual, pero tiene una connotación también grande porque ahí se descubrió que apareció el primer alfabeto. Por ejemplo, ¿no? El primer alfabeto que se tiene conocimiento apareció ahí. Es la primera biblioteca de la cual se tiene, ¿no? Bastantes datos. Se supone que es la más antigua. Quizás no sea realmente la más antigua, ¿no? Pero es la más antigua en la cual se ha datado, ¿no? Las tablas de arcilla, y por eso se considera la más antigua. Pero por los conocimientos que se ha tenido de esa biblioteca, se ha visto que hay muchas cosas que aparentemente eran antiguas, se han vuelto a reproducir posteriormente, ¿no? Claro que muchas de esas obras no están completas, se las ha encontrado posteriormente completas en la biblioteca de Asurbanipal, porque en Asurbanipal generalmente todo es acadio, ¿no? Y en la biblioteca de Ebla estaban los libros en sumerio y también en heblaíta, porque ellos tenían su propia lengua, por eso es que inventaron su propio, digamos, silabario, ¿no? Por eso también es bastante importante. Yo pienso que cada una tiene su importancia en su periodo histórico, pero la otra por ser antigua y por los descubrimientos que se han hecho, ¿no? Ahí se debe la literatura no, digamos, sumeria, que no se conocía, y que al conocerse uno se da cuenta, ¿no? De que las literaturas posteriores agarran ciertos argumentos, ¿no? De la literatura sumeria, ¿no? Como le decía lo de Noé, ¿no? Susudra, ¿no? Es en sumerio. Unapisquín es en babilonio, acadio. Entonces, Noé es en hebreo. Entonces, me parece que las dos bibliotecas son importantes. Yo las considero las dos importantes en su periodo de tiempo, ¿no? Espero haber contestado en algo, ¿no? Su inquietud. Ya. Ya, Bien, entonces, muchas gracias, Eduardo. Jóvenes, gracias también por la atención de ustedes. Nuevamente, les estoy dejando una forma de retroalimentar el interesante tema que nos ha expuesto Eduardo, de tal forma que como profesionales, primero tenemos que entender que efectivamente no hay uniformidad en los términos, que un poco hay que también partir diferenciando, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. A partir de esa clasificación ya podemos ir distinguiendo terminológicamente y esperemos que más adelante, ya al margen tal vez también de lo que establece la parte administrativa, como este caso puede ser la Biblioteca Nacional, y se pueda uniformar estos tipos de
criterios para poder manejar uno solo y saber de qué estamos hablando, ¿no? Nuevamente, Eduardo, te agradezco y sabemos que esto será de mucha utilidad como conocimiento e información de nuestros estudiantes. Dicho esto, jóvenes, hemos terminado. Les voy a mandar la programación de la próxima clase, que definitivamente se va a hacer una reprogramación, como siempre. El tiempo ha sido nuestro peor enemigo.